poquito de lo que vimos en la mañana, hermano, porque van un poco sincronizados los mensajes. Por la mañana vimos que el Señor quiere, hermano, darnos una protección del maligno. Y el Señor, en una de las oraciones que hizo al Padre, Él dijo: Padre, líbralos a ellos del maligno. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Entonces Él dice: yo no te pido, Padre, que los saques del mundo, sino líbralos del maligno. Esa fue la petición del Señor, hermano: líbralos del maligno. Por favor, una súplica para la iglesia: líbrala del maligno. Mire la petición de nuestro Señor Jesucristo: líbralo del maligno. Entonces ahí estuvimos viendo algunos puntos, hermano, de que nosotros tenemos que vivir una vida alerta, hermano, alerta, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando a quien devorar. Vimos ahí cómo el diablo ataca la semilla. Por ejemplo, el maligno dice: él devora la semilla, él se roba la semilla. Entonces, si no hay semilla, no hay fruto, hermano, no hay fruto. Si no hay semilla, nunca vamos a tener fruto. Eso es uno de los ataques. Otro de los ataques del maligno es, el Señor dice: tomen todas las armaduras, pero sobre todo tomen el escudo de la fe, que ese escudo les va a servir para apagar los dardos del enemigo, del maligno. Otra forma de atacar del enemigo es enviando dardos a nuestra mente, hermano. Ahí lo vimos por la mañana. Y también veíamos que el enemigo, hermano, es experto en meter miedo, Dice David: líbrame del miedo al enemigo, Cuando el enemigo logra meter miedo en nosotros, hermano, mire, causa muchos problemas. Entre las cosas que causa es que nos estanca, nos quedamos paralizados porque estamos atemorizados. Y por último vimos que el enemigo tiene gobernado este mundo, el maligno. Por ahí hay un versículo en Primera de Juan que dice, hermano, que nosotros somos de Dios. Dice Juan: nosotros somos de Dios, pero el control de este mundo está bajo el maligno. Hermano, entonces yo les decía a los hermanos: ¿en cuál de los dos lugares vamos a estar? ¿En los que somos de Dios o en los que están controlados por el maligno? Entonces ahí, hermano, desarrollamos algo hermoso de parte del Señor. Si usted no escuchó el mensaje, le ruego que lo escuche. Ahí está grabado, aunque sea medio grabado, porque yo creo que tuvimos un problema por la mañana, pero sí se escucha para que lo pueda recibir, esa administración que el Señor nos tocó esta mañana. Pero sobre eso yo quiero ver otra etapa del enemigo, hermano. Es que hoy sí que venimos a descubrir, venimos a desnudar al diablo, que el Señor lo reprenda. Yo quiero que usted busque el libro de Romanos capítulo 8, versos 33. Y yo quiero esta tarde, con la ayuda del Señor, que esta palabra pueda llegar a su corazón y podamos descubrir lo que el enemigo quiere hacer, hermano, a la iglesia. Mire, dice Romanos 8:33: ¿quién podrá acusar a los hijos o a los que Dios ha escogido? Esta versión dice, la versión Dios habla hoy: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Se hace la pregunta: ¿quién los podrá acusar? Dice: Dios es que los hace justos. Vaya ahí, lléveme ahí, hermano, la enseñanza para que podamos, mire, sacar unas conclusiones hermosas esta tarde. Dice: ¿quién podrá acusar a los que Dios ha escogido? Entonces anote ahí esa palabrita: acusar. ¿Quién los podrá acusar? Pero dice: Dios es el que los hace justos. O sea, no vamos a ser, hermano, o quién nos podrá acusar, no por nuestros propios méritos, sino es Dios que nos hace justos. Ahora, así rapidito, porque hay mucho material que ver. Dice, hermano, si usted lee, mire, ahí leímos el 34, leímos el 34 o el 33. Usted va a ver que en el verso 34 hay otra pregunta. Leímos en el 33 que dice: ¿quién nos acusará? Pero en el verso 34 hay otra pregunta y dice: ¿quién nos condenará? Y cuando usted lee el verso 35 hay otra interrogante y dice: ¿quién nos separará? Entonces, en esos versículos yo puedo ver, hermano, en esos versículos yo puedo identificar
que el trabajo del enemigo es progresivo. Entonces, primero acusa, después de acusar, condena. Y si esa condena trasciende, hermano, entonces viene la separación. Es un proceso que el enemigo, cuando él acusa, y hermano, y esa acusación, ya lo vamos a ver a la luz de la palabra, esa acusación tiene fundamento y esa acusación tiene base, esa acusación procede, hermano, entonces se pasa al otro proceso que es, al otro paso que es condenación. Y si todavía esa condenación sigue en pie, hermano, viene la separación. Entonces, como iglesia de Cristo, esta tarde yo quiero, hermano mío, yo quisiera que toda la iglesia pudiéramos recibir este tipo de enseñanza, porque esto nos prepara, hermano, y esto a nosotros nos ayuda a enfrentar el mundo espiritual de una manera más consciente, hermano, más como con más cuerdos, yo diría más así como que más conscientes de lo que está pasando. Entonces, lo primero que el enemigo quiere, hermano, o lo primero, mire, lo que el enemigo siempre hace, ya lo vamos a ver ahí con versículos bíblicos, lo que el enemigo hace día y noche es acusar, por eso es acusador, hermano. Pero realmente una acusación, si no se logra comprobar, no trasciende. Si lo vamos aquí a lo plano, hermano, material, alguien puede acusar a una persona, pero después de esa acusación lo llevan a un citatorio. Si en ese citatorio lo declaran que no tiene base la acusación, lo sacan de vuelta y queda libre. Pero ¿y si lo encuentran culpable? Entonces viene una condena. Vea esto, viene una condena. Y después de esa condena puede venir un castigo más fuerte. Entonces, hermano, en lo espiritual también, primero hay acusación. Si esa acusación no tiene base, entonces, hermano, no pasa a una condenación, sino que ahí nomás quedamos exentos de toda culpa. Por eso al tema le puse, hermano, libres de toda acusación, libres de toda acusación. Hermano, la iglesia tiene que estar consciente y tiene que tener presente en su mente que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso lo puede ver ahí en Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, leímos el 33, vimos que en el 34 hay otra pregunta, vimos que en el 35 hay otra pregunta, pero en el versículo 37, mire lo que dice la Biblia. Pero en todas estas cosas, ¿en cuáles cosas? Acusación, condenación y separación. En todas estas cosas, mire lo que dice ahí ese versículo. Somos más que vencedores. Oiga esto. En todas estas cosas somos más que vencedores, pero ojo con esto, por medio de aquel que nos amó. No es por nuestros méritos, hermano. No es por lo que nosotros hacemos. No es por lo que nosotros hayamos logrado, hermano, aquí en la tierra, o por lo que hayamos logrado espiritualmente, o hasta dónde hemos llegado, hermano, espiritualmente. No, mire, todas estas cosas, en todo esto, en todo, en la acusación, en la condenación y en la separación, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. El Señor Jesús, hermano, nos da un veredicto y es libre de toda condenación. Pero antes de condenación, libre de toda acusación. Miren esto. Si usted lee el verso 1 de ese mismo capítulo, hermano, Romanos 8 es un capítulo que tiene unas cosas tremendas, hermano. Pero si usted lee el verso 1 de ese capítulo, dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, a través de Cristo nosotros somos libres de toda acusación primero y de toda condenación. Como si somos libres de toda acusación, entonces automáticamente somos libres de toda condenación. Si somos libres de toda acusación, entonces somos libres de toda condenación y somos libres, hermanos, de toda separación que puede haber entre nosotros y Cristo Jesús. Ahora, yo quiero leerle un caso, hermano, que para que veamos que realmente todo aquel que no está en Cristo, todo aquel que no está en Cristo y es acusado, es condenado, hermano. Todo aquel que no está en Cristo Jesús y viene una acusación, esa persona, si no está en Cristo, es condenado. Quiero que vea conmigo Salmos capítulo 109
Verso 6. Aquí le voy a dar la base bíblica para que usted vea de dónde yo me baso para decirle eso. Dice: pon a un impío sobre él. Oiga esto. Pon a un impío sobre él, y que un acusador, ahí está el acusador, que un acusador esté a su diestra. Mire esto, todavía está en el nivel de acusado. Pero el verso 7 dice: cuando sea juzgado, ya pasó a otro nivel. El acusado ya pasó a juzgado. Dice: cuando sea juzgado, salga culpable. Hermano, esto es tremendo. Y dice: y su oración sea o se convierta en pecado. Quiere decir que el que ante el tribunal esté culpable, hermano, ni la oración le vale, hermano. Ya está en un proceso de ser condenado. Entonces dice ahí, hermano, cuando sea juzgado, ya pasó de ser acusado a ser juzgado, salga culpable. Entonces lo encontraron culpable, y dice que su oración se convierte en pecado. Pero mire el verso 8, dice: sean pocos sus días, y guarde esto, y que otro tome su cargo. En esos 3 versículos está lo que yo le expliqué anteriormente: acusación, condenación, separación. ¿Sí lo puede ver ahí? Lo puede ver. Mire, el primer versículo dice: cuando un impío sea sobre él, o que un impío sea sobre él, que un acusador esté a su diestra. Acusado. Pero el versículo 7 dice: que cuando sea juzgado, salga culpable, condenado, y su oración se convierte en pecado. Y dice: y sean pocos sus días, y que otro tome su cargo, separado. O solo yo lo veo ahí clarito. Hermano, ahí está clarito. ¿Va que sí? Acusado, condenado, separado. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia tenemos que parar, hermano, ese proceso? Tenemos que pararlo en el primer paso. Cuando el enemigo te acuse, cuando el enemigo nos acuse, hermano, corramos a Cristo, vayamos a Cristo. Él nos va a hacer libres de toda acusación. Hermano, ya lo vamos a ver a la luz de la palabra. Ahora, lo interesante de esto es que, mire, este salmo es citado en Hechos capítulo 1, verso 20. Hermano, la Biblia es un libro que yo cada día me enamoro de él, hermano, de este libro. Porque ese verso es citado por los apóstoles en Hechos capítulo 1, verso 20. Cuando ellos están, hermano, buscando el repuesto de Judas. Ahí lo puede ver usted en Hechos 1:20. Fíjese que Judas, usted sabe, traicionó al Señor. Judas traicionó al Señor y en su arrepentimiento, pero no un buen arrepentimiento, hermano. Judas se arrepintió, pero no buscó la fuente correcta para ir y llevar ese arrepentimiento, sino que él se fue y se ahorcó, dice la Biblia. Hermano, cuando los apóstoles del Cordero están diciendo, bueno, ya no está Judas con nosotros. Ya había sido separado, hermano. Ya no está Judas con nosotros. Hay que buscar el que va a venir a ocupar el lugar de Judas. Y la Biblia dice, lo tiene ahí usted, hermano Marvin, 1:20 de Hechos. ¿Qué dice? Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ese dice que tome otro su oficio. Hay otras versiones: y que otro tome su lugar. Lo mismo que dice el Salmos. Entonces, ese Salmo se está hablando de Judas. Entonces, mire, Judas fue acusado, fue encontrado culpable y fue separado, hermano. Ahora, ¿por qué Judas? ¿Por qué, hermano? Mire, pasó los 3 procesos. Porque ese nunca reconoció a Cristo Jesús como su Señor, hermano. Mire, Judas fue un discípulo que todos en la mesa se preguntaron: ¿seré yo, Señor? ¿Y seré yo, Señor? Señor, ¿seré yo? Y cuando llegó el turno de Judas, ¿sabe cómo dijo? ¿Seré yo, maestro? Léalo. Ahí está en los evangelios. No me acuerdo el versículo, el capítulo, pero cuando se sentaron a la mesa con el Señor, en la última mesa,
que tuvo el Señor con sus discípulos. Entonces Él les lanza ahí como una profecía, les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y entonces todos se pusieron así, hermano. Y dice la Biblia que todos empezaron a preguntarse: Pedro, ¿seré yo, Señor? Andrés, ¿seré yo, Señor? Y todos los 12 discípulos, los 12, incluyendo a Judas, se preguntaron. Solo que Judas no dijo así. Él dijo: ¿seré yo, maestro? Para Judas, Jesús nunca fue Señor. Fue un maestro, pero no es lo mismo, hermano, que tengamos al Señor Jesús como Señor, como Dios, que tenerlo como maestro. Para Él nunca fue un Salvador. Entonces, cuando no tenemos cuando no tenemos a Jesús por Señor, por Salvador, viene la acusación. Y como no tenemos al Señor Jesús como nuestro Señor, pasa al otro nivel de condenación. Y como nos hayan condenados, hermanos, nos hayan culpables, entonces viene la separación. Mire, vamos a ver si me da el tiempo de ver todo, hermano. Pero si no, ahí vamos a ir despacio. El primer libro de Juan, yo quiero que usted vaya conmigo ahí a la luz de la palabra, todo lo que está ahí, hermano, acerca de esto en la Biblia. En el primer libro de Juan, capítulo 2, verso 1, imagínense que estamos en un tribunal. Ahorita estamos en un lugar, hermano, donde dan sentencia, donde hay hay una acusación. Entonces, cuando hay una acusación, hay una citatoria para que nosotros vayamos a un lugar y ahí, hermano, se presente nuestro caso. Entonces, por lo general, hermano, ¿qué hay cuando van a dar ahí un veredicto? Vamos a ver si caemos aquí a la enseñanza. ¿Quiénes están ahí? ¿Un juez? ¿Lo mismo que juez? ¿Quién más? ¿Un abogado? Nosotros, imagínense, nosotros somos los acusados, testigos. Ya tengo los tres: juez, abogado, testigos. Ahí estamos, hermano, en un tribunal. Estamos allí que nos van a dar una sentencia. Entonces, mire esto, primera de Juan 2:1: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero dice: y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo. Entonces, ya estamos nosotros. El enemigo dice: yo te acuso. El enemigo me señala a mí: yo tengo una acusación contra este pastor. Entonces yo ya estoy acusado, hermano. ¿Qué hago yo? Llevo a mi abogado. Llamo a mi abogado. Me están haciendo una acusación. Por favor, tengo un citatorio para irme a presentar ante el tribunal. Yo llamo a mi abogado. Yo no sé usted, pero yo, Cristo, yo sé que yo soy pecador y yo soy culpable de un montón de cosas, pero yo sé que tú ya pagaste todos mis pecados, tú eres mi abogado. Entonces, Cristo Jesús es nuestro abogado. Hermano, mire, Él dice ahí que es un abogado y dice que es Jesucristo el justo, nuestro abogado. Ahora, hermano, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, mire cómo describen a Jesucristo. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel. Ya tenemos abogado y ya tenemos el testigo. ¿Quién es? Jesucristo. Entonces dice ahí, hermano, dice que Él es el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, mire esto, y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Hermano, es que esto tenemos que, mire, hermano, si esto a veces solo lo sabemos así por encimita, hermano, agarrémonos de estas verdades, hermano. Yo le diría, se va a escuchar un poco así, medio raro, pero hermano, saquémosle el jugo a todas estas cosas que tenemos. Mire que Cristo nos ha dejado, hermano. Dice que ya vimos que Él es el testigo fiel. Ahora vemos que Él es que ya ves que es el abogado. Ahora vemos que Él es el testigo fiel. Es un testigo. Pero miren lo que dijo Jesucristo antes de irse. Mateo capítulo 10, verso 32. Miren qué importante es que nosotros, hermano, sepamos que realmente en el Señor vamos a encontrar y vamos a ser libres de toda acusación, de toda acusación. Mire, dice ahí,
Mateo 10:32. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero dice el 33, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para que Dios sea mi testigo en el tribunal, para que Cristo Jesús sea mi testigo fiel, yo tuve que haberlo confesado como testigo aquí en la tierra. Si yo lo negué aquí delante de los hombres, Él me va a negar allá. No puede ser mi testigo delante del Padre, hermano. Si yo no di un buen testimonio de Jesucristo aquí en la tierra, entonces tampoco va a haber un buen testimonio mío allá arriba. Entonces, allá podemos llegar, Señor, sé mi testigo, sí, pero tú no me tuviste por testigo allá en la tierra. Tú no me confesaste delante de los hombres como tu Señor y Salvador, no, de ninguna manera, entonces no puedo. Mire, hermano, mire qué tremendo esto. Nosotros aquí tenemos que saber que tenemos a un fiel testigo, pero no tenemos que negarlo delante de los hombres. Por eso cuando sea tiempo de pedir perdón, hermano, y en una administración del culto hay que pasar enfrente, no tenga miedo. ¿Por qué? Si nosotros confesamos la necesidad de Cristo delante de los hombres en público, entonces también Él va a reconocer, dice allá, Él nos va a confesar delante del Padre. Ahora, ¿quién es el Padre? Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:8. Ya tenemos que hay abogado, testigo, falta el juez. Dice ahí la palabra, ahora, 2 de Timoteo 4:8, ahora, dice, me espera la corona merecida, que el Señor, el juez justo, ahí está el juez, que el Señor, el juez justo, me dará aquel día, y no me la dará solamente a mí, dice Pablo, sino también a todos los que con amor esperan su venida. Entonces, mire, amado hermano, mire, está el acusador, está el acusado, pero Cristo Jesús es nuestro testigo y nuestro abogado, siempre y cuando nosotros lo hayamos reconocido, siempre y cuando nosotros hayamos dicho, Señor Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, y que yo sé que aunque soy pecador, pero tú has pagado todas mis culpas, tú has pagado todas mis faltas, tú has llevado mis pecados ahí en la cruz del Calvario. Entonces vamos a tener a Cristo por testigo y por abogado, nosotros como acusados. ¿Y quién es el juez? El Padre. El Padre. Entonces, el Padre, pero dice ahí la Biblia que es un juez justo. Hermano, mire, a veces nosotros esos versículos los queremos aplicar para todo, y yo le digo, cuando el Señor dice que es un juez justo, no quiere decir que solo veredicto a favor va a dar. No quiere decir que, es que sí, voy a hacer algo aquí para cambiarle a este. No, si es negro, hermano, es negro, y si es blanco, es blanco. ¿Qué es eso? Si está culpable, condenado. Y si no hay culpa, no te va a condenar tampoco. No hay culpa, no hay condenación. Pero cuando el Señor dice que es un juez justo, es que, hermano, no creamos que es que el Señor, como dicen algunos otros, ahí se agarran de aquel versículo, es que aunque yo sea pecador, el Señor permanece fiel. Cuidado, porque a veces no aplicamos bien ese versículo. La fidelidad de Dios, amén, es eterna, hermano. La fidelidad de Dios es eterna, pero la fidelidad de Dios con aquellos que son desobedientes también, hermano. Entonces no apliquemos esto así como que no, el juez justo siempre va a tener un veredicto a favor mío. Cuidado, porque si el Señor nos encuentra culpable, Él va a dar su veredicto, pues, de culpabilidad. Y si Él nos encuentra, hermano, inocentes, justos, entonces Él va a dar su veredicto de libertad. Pero, mire,
Todo el asunto está: ¿quién es Cristo Jesús para usted y quién es Cristo Jesús para mí? Ahí está todo, hermano. Mire, todo el desenlace de esto es: ¿qué lugar tiene Jesucristo en nuestras vidas? ¿Quién es Jesús para nosotros, hermano? ¿Será que como Judas solo es un maestro? Hermano, entonces yo ahí le aseguro, hay condenación, ahí hay una condenación segura, porque no tenemos a Jesús como nuestro abogado y como nuestro defensor y como nuestro testigo. Mire, Salmos capítulo 7, verso 11. Dios es un juez justo. Entonces el Padre es un juez justo. Por favor, hermano. Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Entonces mire, justo pero condena. Por eso le puse ese versículo ahí. No nos confundamos, hermano. Cuando el Señor dice que Él es justo, es que si es, hermanos, si hay condenación, si hay pecado, si hay culpa, condenado. Y si no hay culpa, pues estás libre. Pero ¿quién nos libra de culpa? Cristo Jesús. ¿Quién nos libra de pecado? Cristo Jesús, hermano. Entonces Dios es un juez justo que condena la maldad en todo tiempo. Ok, mire, 30 minutos para introducir el tema. Dios santo. Quiero que veamos unos puntos de algunos, hermano, en qué ámbito se mueve el acusador. Mire, este es el tema, fíjese, ahorita lo vamos a comenzar. ¿En qué ámbito se mueve el acusador? ¿Dónde anda el acusador, hermano? ¿Cómo opera el acusador? ¿Cómo opera? Mire, el libro de Job, capítulo 1, mire, del 1, son varios versículos, hermano, hasta el 12, no los voy a leer todo por cuestión de tiempo, pero yo quiero leerle el 12, creo que fue el que anoté acá. Dice, hubo un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor. Los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y Satanás vino entre ellos. Que el Señor lo reprenda, hermano. ¿Sabe qué estaba viendo? Ahí saliendo un poquito el tema. Hermanos, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, puede ser que a la par esté Satanás ahí escuchando a ver qué decimos, hermano. Ahí está en la Biblia, mire, cuando los hijos de Dios se presentaron ante el Señor, Satanás iba de colado. Vamos a ver qué hora este cristianito, voy a ir a escucharlo. Y cuando le escucha: Señor, yo sé que no merezco estar aquí delante de ti, pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una bofetada para el diablo, hermano. Mire, que nosotros mencionemos a Jesús, esa es una bofetada para el enemigo, hermano. Mire, una oración así como esta: Señor, así como aquel que llegó con el fariseo, dice que él ni se acercaba porque no se sentía digno de acercarse. Él se golpeaba el pecho diciendo: indigno soy, pobre de mí, pecador. Hermano, ¿cómo se fue a su casa? Dice: justificado. Entonces, yo veo aquí a un hombre, a Job, hermano, un hombre que fue acusado, un hombre que recibió acusación del enemigo. ¿Cuál fue la acusación del diablo hacia Job? ¿Cuál fue el argumento que llevó el enemigo ante Dios? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál fue el argumento que llevó Satanás ante el Señor por el cual acusó a Job? Vamos a ver. Por ahí va, hermano. Si ese Job te es fiel, porque mira lo que tiene. Y así que no. Si con todas las riquezas que tiene, ¿cómo no te va a ser fiel? Mira cómo lo tenés cercado, nadie lo puede tocar. Esa fue la acusación del enemigo para Job. Él le fue a decir a Dios que, hermano, que Job era fiel por lo que tenía. Esa fue una falsa acusación. Es que eso es lo que hace el enemigo. Ahora, ¿dónde se está realizando esta acusación, hermano? Vamos a ver, ¿en la tierra, debajo de la tierra o en el cielo? Es a nivel celestial. Entonces yo le digo, hoy por hoy, el enemigo no está en el infierno, como dicen algunos. El enemigo no está en la tierra, como dicen otros.
El enemigo está en una esfera celeste, hermano. Y mire, asústese de esto, tiene acceso a Dios. Tiene acceso a Dios. ¿Y a qué cree que llega allá? A acusar, hermano. ¿Ya viste esos cristianitos de Puerto Cortés? ¿Ya los viste? Y hermano, hacer acusaciones. Entonces, mire, Job recibió una falsa acusación y él le dice: si es que este Job es fiel por todo lo que tiene. Entonces el Señor le dio permiso. Por eso yo les decía a los hermanos: oremos, hermano, hagamos la oración de Mateo 6:13, creo que está, donde el Señor enseñó en el modelo de oración. En el modelo de oración que el Señor nos dejó, nos enseñó que hagamos una petición todos los días. Y esa petición es: Padre, no permitas que caigamos en tentación, mas líbranos del maligno. Yo le decía a los hermanos en la mañana: hermano, esa oración no puede faltar día a día, hermano, en nosotros. Líbranos del maligno, Señor. No permitas que nosotros caigamos en tentación, líbranos del maligno, Señor. Cada vez antes de irnos a nuestros trabajos, hermano, mire, pidámosle al Señor: Señor, líbranos del maligno, líbranos del maligno, líbranos del maligno. Porque, hermano, ¿qué tal si el Señor le da permiso a Satanás de que nos toque? Y si es Él que da permiso, así como le dieron permiso para que tocara a Job, mejor oremos y digámosle: Señor, no le permitas al diablo que me toque, Señor. Una petición traigo, Señor. Mira, para Job le diste permiso, para Pedro le diste permiso, pero por favor, yo te hago una petición: no le des gustos al diablo. Yo te amo independientemente de lo que venga. Yo te amo, Señor. Entonces el enemigo: probá lo que dice él, pues. Probá lo que dice él. Acusador, hermano. Mire, hay unos signos que yo le digo a mi esposa: mire, si no estamos preparados para cantar esos signos, no los cantemos todavía. Porque muchas veces de lo que nosotros cantamos somos probados, hermano. Hay un himno que me están diciendo ya días que lo cantemos. Yo le digo: ¿estamos listos? Yo le alabo de corazón, yo le alabo. ¿Y qué dice? Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos. Y si te quitan las manos, yo le alabo con los pies. Y si te quitan los pies, yo le alabo con el alma. ¿Estamos listos para cantar eso? ¿Estamos listos para cantar eso? ¿Será que si nos cortan los brazos todavía estaríamos acá? ¿Será que si nos vuelan los pies todavía venimos acá a alabar al Señor? Mire, hermano, muchas veces de lo que nosotros decimos somos probados. Y el enemigo es experto en eso. Ya veo lo que están cantando allá. Probémoslo a ver si es cierto. El acusador. Pero entonces mejor oremos y digámosle: Señor, no le des gustos al diablo. Yo te voy a alabar en esta vida por siempre. Mi vida siempre va a estar a tus pies rendida, Señor. Pero no permitas que el diablo nos toque. No permitas que el enemigo nos toque. Aunque él pida tocarnos, pero no le des permiso. Una petición, hermano, que hay que hacer ante el Padre: Señor, no permitas que el enemigo, que el maligno llegue a nosotros. Entonces, mire, cuando Job pasó esa prueba, hermano, porque el enemigo lo primero que pidió acerca de Job es: tócale sus cosas materiales, tócale sus bienes, ya vas a ver si no te va a maldecir. Pero mire el verso 21 dice: y dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Mire qué lindo. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y todavía dice el verso 22: en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Salió libre de acusación. Hermano, yo me imagino al diablo avergonzado. El Señor lo enfrentó y le dijo: ya ves que no es cierto que por lo que tenía él me era fiel. ¿Ya vistes? Y el diablo con la cabeza agachada: hermano, tenés razón. Qué lindo que nosotros podamos humillar al diablo, hermano, en todo momento, en el nombre del Señor, hermano.
Miren lo que dice Job, estaba ya sin nada, hermano. Ya le había sido quitado todo, hermano. Ya sus cosas materiales, ya, hermano, se habían ido. Pero él dijo, bueno, desnudo vine, desnudo volveré. El Señor dio, el Señor quitó. Pero esto no me va a quitar la alabanza a mi Dios. Sea el Señor por siempre alabado. Y todavía el verso 22 dice, en todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Entonces ese hombre, ante esa acusación, él salió libre, hermano, libre de condenación. No pasó, no trascendió esa acusación a condenación. Se quedó allí en el punto de acusación. Entonces van ante el juez y dicen, ya viste, es una falsa acusación. Queda libre. Libre de toda condenación. Entonces el diablo, mire, hermano, el diablo es sinvergüenza, hermano, que el Señor lo reprenda. Al no hallar el motivo para que lo condenaran, vuelve ante Dios. Usted puede ver ahí en Job capítulo 2, el siguiente capítulo. Mire que insistente, hermano. Dice que sucedió que un día, otra vez, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Otra vez, aquí no es el capítulo 1, aquí es el capítulo 2. Otra vez el enemigo a acusar a Job, hermano. Pero ahora cambió la estrategia y le dijo, bueno, es que mira, la verdad, le quitaste todo, pero tiene salud. Tiene salud. Entonces, como tiene salud, aunque no tenga nada, pero tiene salud, entonces te sigue siendo fiel. Hermano, mire el diablo, hermano. Otra vez acusarlo. Él le dice, él te es fiel porque tiene salud. Hermano, dice ahí la Biblia que el Señor le dio permiso de que tocara su cuerpo. Solo le puso una restricción, pero no toque su vida. O sea, no lo vayas a matar. Esa es la restricción que le puso. Tócalo, pero no lo vayas a matar. Respétale su vida. Entonces, hermano, el enemigo le quitó la salud. Primero abogó para que le quitaran las cosas materiales, pero cuando no consiguió que esa acusación pasara a ser condenación, entonces él regresó delante del Señor y le hizo otra acusación, y ahora le puso allí su carne, su cuerpo. Pero el libro de Job siempre, el 2:9, mire lo que dice ahí la palabra del Señor. Entonces le dijo su mujer, ¿aún remites o aún retienes tu integridad? O sea que aún enfermo, Job era íntegro. Oiga esto que lindo, hermano. Aún enfermo, Job era un hombre íntegro. Y dice ahí, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Pero dice ahí el verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y todavía dice ahí, en todo esto no pecó Job con sus labios. Una vez más, la acusación del enemigo no trascendió a condenación. Se quedó, hermano. Otra vez Satanás fue hallado falso en su acusación. ¿Qué, hermano? Mire, agarremos fuerza y metámonos en Cristo, porque, hermano, para que toda acusación del enemigo salga avergonzado él y no salgamos avergonzados nosotros. Que el avergonzado, el domingo pasado hablamos de los avergonzados, que el avergonzado sea Satanás y no nosotros, hermano. Entonces, nuevamente, ante una acusación de Job, el enemigo salió mal parado, hermano, salió con la cabeza baja. Ahora, yo encuentro algo en Job, y esto es lo lindo, hermano, que la Biblia siempre nos da a nosotros base para poder decir algo. Yo encuentro que Job, hermano, aún en los días de Job, mire, se dice que Job es un libro pero antiguo, hermano, todavía antes del Génesis.
Porque el Génesis empieza a narrar la historia casi que de, hermano, sí, ahí habla del principio, pero hermano, ahí pasan miles de años que no están registrados en la Biblia. Viene a aparecer hasta en el capítulo 12, cuando habla de Abraham, ahí hay un desarrollo más o menos, consecuencia de tiempo, así con un tiempo un poquito más marcado, pero hermano, antes de Génesis 12 hay cualquier cantidad de tiempo ahí que no está registrado. Entonces, este libro dicen que es un libro antiguo, hermano, pero mire lo que dice Job 19:25. Mire que hasta en los días de Job él ya hablaba de un redentor. Por mucho tiempo, aquí le abro mi corazón, por mucho tiempo, no sé si escuché mal este versículo o lo leí mal. Entonces yo lo leía: yo sé que mi redentor vive y que al final me levantará. Yo leí así: y que al final me levantará sobre el polvo. Ahí no dice que me levantará. Job no está hablando de él ahí. ¿Sí puede verlo ahí? Dice: yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. ¿De quién cree que está escribiendo Job ahí? De Cristo Jesús, hermano. Ahora entiendo por qué Job soportó. Ahora entiendo por qué Job no salió culpable, hermano. La condena, la acusación no trascendió a condenación, porque él en su tiempo, en sus días, ya decía: yo sé que mi redentor vive, y que aunque lo maten, aunque lo hagan pedazos, aunque lo entierren, aunque lo pongan ahí, yo sé que él se va a levantar. Entonces está hablando de la resurrección de Cristo Jesús. Por eso le digo, hermano, todo el punto de esto es ¿quién es Cristo Jesús para nosotros? ¿Quién es Jesús para nuestras vidas? ¿Quién es Jesús, hermano? Mire, ¿quién es Jesús para nosotros? Si nosotros tenemos al Señor como lo tenía Job, que Él se levantó de los muertos, que Él vino a esta tierra, murió por nosotros, llevó nuestros pecados a lo más profundo del infierno, hermano, allá los llevó, que Él se levantó de ahí, que Él resurgió de ahí, y que ahora está a la diestra del Padre. Si ese es Jesús para nosotros, yo le digo, no, mire, ninguna acusación va a trascender a condenación, porque sabemos quién es Jesús y hemos aceptado ese evangelio bendito, hermano, que de la gracia. Ahora, la versión Dios habla hoy, si usted la tuviera, hermano, esa versión no nos puede dejar más claro el panorama de ese mismo versículo. Mire lo que dice la versión Dios habla hoy: yo sé que mi defensor vive y que Él será mi abogado, hermano, aquí en la tierra. Así como se quedó usted, así me quedé yo cuando la leí. Yo digo, la Biblia como es, hermano. Mire, yo sé que mi defensor, ¿cuántos saben que su defensor vive? Sí, hermano, cuando el enemigo venga y los acuse, yo sé que mi defensor vive. Yo sé que mi defensor vive, yo sé que Él es mi abogado. Aquí en la tierra no seré condenado, aunque haya acusación, porque este es otro asunto, hermano. De la acusación no nos podemos salvar. Oiga bien esto: de la acusación no nos podemos salvar. La acusación ahí va a estar, hermano, pero de la condenación sí nos podemos salvar, porque una acusación cualquiera la puede hacer. Yo puedo hablar mal de alguien, pero no puede ser cierto. Ahí cuántas acusaciones salen, hermano, que este se robó aquello, que esto se robó, que este es un ladrón. Y yo digo, ¿cómo pueden comprobar esa información? Por eso, dicho sea de paso, hermano, un consejito ahí: no ande compartiendo cosas que usted ni sabe de dónde salieron, hermano. Que este es un ladrón, y en las redes sociales ahí que este es un ladrón, que no sé qué. ¿Cómo pueden acusar a alguien sin saberlo? Eso es una acusación. De la acusación no estamos, hermano, no nos podemos estar así como que sin acusación. El enemigo es un acusador.
Él siempre va a estar acusando, hermano, acusando. Pero mire, nuestra tarea es, hagamos lo que dice Job: mi defensor vive, mi defensor vive, mi abogado vive, y mi abogado no ha perdido ningún caso, él todos los ha ganado. Cuando tenemos a Cristo Jesús por abogado, entonces, hermano, mire, todas las acusaciones no van a trascender a condenación, ahí nomás se van a quedar en acusación. Ahora, Zacarías capítulo 3 verso 1. Ya vimos que Job fue acusado en un plano celestial, en un plano celeste. Ahí llegó el enemigo delante del Señor y lo acusó. Mire hermano, Zacarías 3:1. Dice: entonces me mostró, ahí está hablando de una visión que vio Zacarías. Dice: entonces me mostró al sumo sacerdote, ahí subraya esa palabrita, sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás, que el Señor lo reprenda otra vez, hermano, estaba a su derecha para acusarlo. Oiga bien, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo, hermano. Mire, cuando nosotros vemos esto en la Biblia y lo analizamos, lo estudiamos, hermano, todo esto es una enseñanza aparte, nos damos cuenta que Satanás aquí está en un plano bajo de la tierra. Ahí tal vez otro día lo hablamos más despacito, pero mire, está hablando de un sumo sacerdote. Y por ahí hay un versículo, ahí en Zacarías 3, yo sé que tal vez es difícil de encontrarlo, pero lo tiene ahí, hermano Omar. Váyase a Malaquías, ahí lo tiene, Zacarías 3. Ahí hay un versículo donde él dice que es un tizón arrebatado del fuego. Me está hablando, hermano, de una región donde hay fuego. Me está hablando de un holocausto, me está hablando de me está hablando de una región donde hay, hermano, así como usted lo puede ver, está como en un plano del Seol, en las partes más bajas de la tierra. No sé si es el verso, leímos el 1, ¿verdad? Como el 2 o el 3, ahí dice, que el Señor te reprenda, le dice ahí, que el Señor te reprenda, Satanás. Repréndete el Señor. ¿Acaso este no es un tizón arrebatado del fuego? Mírelo, léalo ahí, hermano. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Del incendio. Está linda esa versión. ¿Qué versión es esa? ¿Reina Valera? Mire, hermano, aquí vemos, dice, está arrebatado. Es como un tizón arrebatado del fuego. Entonces, aquí está hablando del Señor Jesucristo, hermano. Lo que está viendo Zacarías en esa visión es lo que el Señor iba a venir a hacer un tiempo después, pero como un sacrificio, hermano. Mire, el proceso de un sacrificio, hablando de los holocaustos que ofrecían ahí los sacerdotes, el proceso era que, mire, el final del corderito, el final del sacrificio, el final del animalito ahí que sacrificaban, ¿sabe cuál era? El final era el fuego. Ahí lo llevaban, hermano, a que se consumiera con el fuego. Ese era el final. Cristo Jesús vino a cumplir todo eso. Busque ahí, hermano Marvin, por favor, un versículo que está en Efesios 4. Yo creo que está más o menos en el 8, por ahí, donde dice que el Señor descendió a las partes más bajas de la tierra. Ahí está, el 8. Amén. Efesios 4:8. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Está escuchando ese versículo? Está hablando de Jesús.
Dice, eso que ascendió no quiere decir que es que él había bajado a las partes más bajas de la tierra. Pues mire, hermano, lo que Zacarías está viendo ahí, lo que él vio en esa visión es el sacrificio de Cristo Jesús, pero en las partes bajas de la tierra. Entonces, también en Zacarías hay un versículo donde dice que él iba con las vestiduras sucias y por eso el enemigo lo quiso acusar. Pero qué, hermano, ¿por qué? Tal vez usted me capta esto. ¿Por qué ese sumo sacerdote llevaba vestiduras sucias allá abajo? Porque llevaba todos nuestros pecados. O sea, lo que el enemigo vio, aquí está la oportunidad de que este no resurja de este lugar. Aquí está la oportunidad de que Jesús se quede aquí en el infierno para siempre, porque mira, viene con vestiduras sucias. Entonces la acusación del diablo, que el Señor lo reprenda, cuando miró al sumo sacerdote con las ropas sucias, es que la acusación ante el Padre fue: ¿ya ves cómo viene vestido? ¿Ya ves que viene con impurezas? ¿Ya ves que viene con toda clase de pecados? ¿Ya ves que viene con toda clase de maldición? ¿Por qué lo vas a levantar de aquí? Acusador. Lo que no sabía es que él llevaba culpas ajenas, hermano. Que si él estaba en ese lugar no era porque él había pecado, sino que él tomó todos nuestros pecados, esas vestiduras sucias, suyas y mías, hermano, él las llevó allá abajo, porque tenían que ir a ser allá presentadas, hermano, como evidencia de que él llevó nuestras cargas, de que él llevó todos nuestros pecados y todas nuestras rebeliones. Isaías 53, él cargó con eso. ¿Acaso no dice Isaías 53 eso? Dice que él cargó con nuestras cargas, él cargó con nuestras rebeliones, hermano, las llevó a lo más bajo de la tierra, allá las fue a quemar, allá las fue a presentar, para levantarse de ahí victorioso. Entonces, el enemigo lo quiso acusar por cómo él iba vestido. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15, hermano, mire lo que dice la Biblia, para que usted vea que sí hay base bíblica con esto. Dice, y por eso le pedí que subrayara ahí sumo sacerdote. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote. Lo que vio Zacarías allá, un sumo sacerdote. Y lo que me está diciendo aquí Pablo en el Nuevo Testamento es: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Entonces el diablo no se había dado cuenta de esto, que él llevaba vestiduras sucias, que él llevaba vestiduras de pecado, pero que él, hermano, en su integridad nunca había pecado. Entonces la acusación no pudo pasar a condenación. El juez se paró se sentó ahí en su lugar para dar el veredicto y dijo: Satanás, ¿cuál es tu acusación? ¿No lo estás viendo cómo viene vestido? ¿Ya vistes cómo viene vestido? Mira todo el pecado que trae sobre él. Mira todas las culpas que trae. De veras, Satanás, sí. Pero ¿ya te diste cuenta que esas vestiduras no son propias de él? Sino que esas vestiduras que trae es el pecado de toda la humanidad. Ya te diste cuenta que él fue tentado en todo. Incluso le haber dicho ayer, hermano, le haber sacado Lucas 4: tú lo tentaste y él no cayó. Tú le dijiste que convirtiera las piedras en pan y él no accedió. Ya te diste cuenta que él fue tentado en todo y que nunca falló. Entonces, así como la señora Ana María Polo, no procede tu acusación. No procede tu acusación. Quítenle esas vestiduras sucias. Ahí dice Zacarías 3: quítenle esas vestiduras sucias y pónganle unas vestiduras de gala. Porque él vino con oprobio, él vino con pecado, pero se va a levantar de aquí glorificado. Y entonces el Señor se levantó, lo que dice ahí en Efesios 4, que él salió desde lo más profundo
De allá abajo salió, hermano, se ascendió, resucitó y pasó, hizo una escala aquí por la tierra. Y dice que él dio a unos a hacer dones para ser pastores, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros. Y ahí son 5 ministerios. Está apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Aquí están los 5, mire, los 5 ministerios. El dedo apóstol. El que señala, hermano, ese es un profeta. El que sobresale, porque siempre anda gritando del evangelio, es el evangelista. Del matrimonio, pastor. Y ahí mi pastor nos enseñó esto y nunca se me olvidó. Es el que sirve para quitarse la basura de los oídos. El maestro le ayuda a uno a quitarse todo estorbo de los oídos, hermano, para que aprendamos la palabra del Señor. 5 ministerios que el Señor Jesús dejó aquí en la tierra. ¿Pero por qué? Porque Él se levantó victorioso. La acusación del enemigo no procedió, no trascendió de acusación a condenación. Ahí se quedó, hermano. Y esa victoria es nuestra victoria. Cuando nosotros creemos en esto que le estoy explicando ahorita, no hay acusación que proceda. No lo quiero invitar a pecar, pero ya leímos lo que dice Juan. Si pecamos, abogados tenemos para con el Padre. Si caemos, hermano, porque no estamos exentos de caer en pecado. Mire, si pecamos, ¿sabe qué? Corramos a nuestro abogado y decirle: mira, antes que el enemigo venga, me adelanto yo a decirte que me equivoqué, perdóname. Tenemos abogado. Hermano, no cometamos el error de aceptar la condenación del enemigo. Porque ¿sabe qué hace el enemigo? Primero nos convence a nosotros de que sí, hermano, es cierto. Sí, yo sé que pequé y que ahora no tengo perdón delante. Hermano, no aceptemos ninguna condenación del enemigo. Abogado tenemos para con el Padre. Metámonos en Cristo Jesús y digamos: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuánto tengo? No, me quitaron el tiempo de ahí. Mire, Apocalipsis 12, 10. Entonces, ya vimos que el acusador anda allá arriba, y eso es la posición que tiene ahorita, hermano. Conózcala. Ahí él se presenta de vez en cuando allá donde el Señor y le dice: mira, ya viste allá los cristianitos allá de Puerto Cortés, ya los viste. Es un acusador, hermano. Ya vimos que él bajó allá al veredicto, a las partes más bajas de la tierra, pero tampoco pudo triunfar. Ahí quien salió victorioso es Cristo Jesús. Ahora en Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice que oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Y dice, hermano, y la autoridad de su Cristo. Dice: porque el acusador de nuestros hermanos, oiga bien esto, hermano, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios, cuando, hermano, dice día y noche. Otra vez el acusador, hermano. Dice: ha sido arrojado. Hermano, no se halló lugar para él en el cielo. Lo arrojaron a la tierra. Esto ya me está hablando de un tiempo tribulacionario. Aquí, en este tiempo ya el Señor ha venido. ¿A quiénes acusa el enemigo día y noche? De los que habla ahí. A los que se quedaron en la gran tribulación, a los que se quedaron a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. El enemigo empieza a hacer acusaciones, hermano, tras acusaciones. Dice día y noche. Por ahí, búsqueme un versículo en el 12 de Apocalipsis, donde dice que a él le queda poco tiempo, y que porque le queda poco tiempo su ataque es más feroz, hermano. Aprendamos esto y preparémonos para esto. Porque al enemigo, entre menos tiempo le queda, más descarado es en sus ataques, hermano. Ahorita hay tiempos que vienen a la tierra donde el enemigo, hermano, se va a quitar la máscara y va a atacar, pero descaradamente, hermano. Eso usted lo puede ver a lo largo de la Biblia. ¿Cómo empezó atacando el enemigo allá en el huerto? Mire,
así como con astucia. Así atacó al enemigo al principio, así como que, hermano, así como que para nuestro lenguaje, así como con casaca, hermano. Ese fue el ataque del enemigo. Pero los últimos tiempos va a ser un descarado, hermano. Ahí lo puede ver en Apocalipsis 12. ¿Qué dice el Apocalipsis 12? 12:12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Dice que ha descendido con gran ira. Entonces ahí nos está hablando de un tiempo tribulacionario. ¿Y a quiénes acusa? A los que se quedaron en la gran tribulación. Por eso, hermano, mire, preparémonos, porque aquí no nos está hablando de cosas fáciles, hermano. Este tiempo donde el enemigo va a acusar día y noche es un tiempo tribulacionario. Y si usted lee el versículo 11, ese sí lo anoté aquí, dice, ellos lo vencieron. Mire, los hermanos salieron libres de condenación también. ¿Por qué, hermano? ¿Pero por qué salieron libres de condenación? Por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y dice que no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Ellos fueron mártires del Evangelio. ¿Crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo. ¿Y por qué seguís creyendo en Cristo? Él es mi abogado. En medio de un tiempo tribulacionario van a decir, Él es mi abogado. Te vamos a cortar la cabeza por eso. Dele en viaje. Así va a ser esto ahí. Tiempo tribulacionario. Aún en un tiempo tribulacionario va a haber gente, hermano, que van a tener a Jesús por abogado. Solo que yo digo como que despertaron muy tarde, hermano. Ya hemos hablado de eso. Despertaron muy tarde. Pero aún ahí el abogado está para defenderlos a ellos, porque son hermanos, son de los nuestros. Solo que cuando vino Cristo no estaban preparados para irse con el Señor. Por eso, hermano, nuestra tarea como pastores es preparar la iglesia para el arrebatamiento. Yo no estoy preparando una iglesia para tribulacionarios, hermano, para gente que se va a quedar en la gran tribulación. Reprendo. El Señor me ha mandado a preparar la iglesia para que toda la iglesia sea arrebatada, para que cuando Cristo venga, todos nos vayamos con Él en el arrebatamiento y no se pase este tiempo. Entonces, al final, hermano, ellos vencieron. Al final ellos, hermano, fueron defendidos por el Señor. La acusación no pasa al nivel de condenación. ¿Por qué? Porque siempre tuvieron ahí la sangre del Cordero, el sacrificio de Cristo. Entonces, vea, ¿qué es lo que nos va a llevar a nosotros a que todas las acusaciones del enemigo no trasciendan? No pasen de acusación a condenación, hermano. Y no digamos de condenación a separación, que eso es más triste todavía, hermano. Porque separación es perdición, lo que le pasó a Judas. Por eso le di el ejemplo de Judas. Primero lo acusaron, pero esa acusación salió positiva, lo condenaron. Y como lo condenaron, lo separaron. ¿Qué nos salva a nosotros de eso? Que tengamos a Cristo Jesús, que reconozcamos su sacrificio perfecto aquí en la tierra, de que a través de Él hemos obtenido la salvación, de que no hay otro nombre dado a los hombres, debajo del cielo, dado a los hombres, por el cual nosotros podamos ser salvos, solo a través de Cristo Jesús. Y estaremos libres de toda acusación. Amén y amén. Póngase en pie esta tarde, vamos a orar. Gloria al Señor por su palabra. Metámonos en Cristo, metámonos en Cristo. Él es nuestro abogado, Él es nuestro testigo fiel. Y ante toda acusación del enemigo, hermano, el Señor, el juez justo, si Él nos mira metido en Cristo, Él va a decir, yo no lo miro a Él, yo miro a Cristo Jesús. Y entonces su veredicto va a ser de libertad, libres de toda acusación del enemigo. Vamos a orar esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra.
Gracias por esta bendición que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, aquí juntamente con tu iglesia, queremos tener esta palabra, Señor, siempre presente en nuestras mentes. Queremos irnos con esto en el corazón. Con esto queremos irnos, Señor, que toda acusación del enemigo no trascienda condenación. Que lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, lo tengamos presente en nuestras mentes, Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos, grábeselo ahí, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Toda acusación del enemigo, cuando nosotros nos metemos en Cristo, toda condenación del enemigo, cuando nosotros nos metemos en Cristo, no trasciende, no tiene ninguna trascendencia, se queda en un estado de acusación, pero es una falsa acusación y no llega a ser condenación. Señor, cincela esto en nuestros corazones, cincela esta palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Ayúdanos como iglesia a prepararnos, Señor. Ayúdanos como iglesia a tener presente, Señor, que tú eres nuestro abogado y que tú eres nuestro fiel testigo. Así como nosotros te hemos confesado delante de los hombres, tú también nos defenderás allá en las acusaciones del enemigo delante del Padre, y seremos hallados inocentes. Toda acusación que el enemigo presente, Señor, de nosotros, toda acusación es desestimada, toda acusación es echada fuera. Todo veredicto, Señor, es favorable a nosotros porque estamos en Cristo, porque nos hemos metido en Cristo. En el nombre de Jesús, ahí está nuestra esperanza, ahí está nuestra fe, y que podamos decir lo que dijo Pablo: Señor, el juez justo tiene un premio para mí, el juez justo tiene una corona, un galardón para mí, porque yo he sido representado por el mejor abogado de todos los tiempos, el que nunca ha perdido un caso, porque yo he creído en el abogado perfecto, en ese abogado que es Cristo Jesús, que mi caso nunca pasará a ser una condenación. No hay condenación, en Cristo no hay condenación, en Cristo no hay condenación. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias esta tarde, que esta palabra, Señor, quede en nuestros corazones y que atendamos, Señor, siempre ese llamado de estar escondidos en Cristo. Bendecimos a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, que esta semana de trabajo, esta semana que viene, Señor, todas nuestras actividades sean de mucha bendición. En el nombre de Jesús, bendice la obra de nuestras manos, todo lo que nuestras manos toquen prosperen, Señor, seamos abundados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias y que toda la honra y toda la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor le guarde, Dios le lleve con bien y con bendición. Nos estaremos viendo el miércoles, el Señor así lo permite. Gloria a Dios.